Voy a recibir en Colonia Agropecuaria a Mariano Winograd, que es alguien que siempre consultamos todos los periodistas que estamos en este palo cuando hay que hablar del sector de frutas y verduras. Y básicamente el periodismo en general, por suerte, también lo está consultando bastante. Él es operador, ha estado vinculado con la producción de frutas y verduras de la Argentina durante años, ha peleado por el mercado central, ahora le gustaría revisarlo, está metido en todos los asuntos. Y digo que finalmente ojalá que lo consulten más seguido, porque suelen consultarlo los medios generalistas cuando hay chubas como la que ahora vemos en el morrón o el tomate, y él se molesta, y a mí me gustaría entender por qué se molesta tanto con este abordaje que hacemos los medios de las cuestiones tan coyunturales de las frutas y verduras, solamente mirando los precios. Hola Mariano, ¿cómo estás? Matías Longoni te saluda. Hola Matías, qué linda presentación que hiciste de mí, muchas gracias, y ojalá tengamos la oportunidad de explicar un poco qué es lo que me molesta de este enfoque superficialista de la problemática. A ver, me encantaría, porque claro, la gente, bueno, los medios se construyen pensando en el consumidor, y el consumidor piensa con el bolsillo. Entonces, nos detenemos a pensar en el tomate o en el morrón cuando duelen los bolsillos. Claro, pero por ahí aparecería el problema. Cuando una fruta u hortaliza falta una semana y sube de precio, prácticamente no duele en el bolsillo, porque la enorme mayoría de la población, especialmente en esta Argentina tan crítica que tenemos con un 60% de pobreza, cuando un producto vale mucho una semana, no lo consume y listo, no pasa nada. Es muy improbable que una familia pobre o aún de clase media tenga tal urgencia de comer tomate o pimiento esta semana, por lo cual si vale 6.000 pesos el kilo, 10.000 o 12.000, tiene un problema presupuestario. O compra un poco menos, o cambia de menú ese día, o lo come la semana que viene. En síntesis, la asociación a que el salario, la pobreza, la inflación tienen que ver con el precio de las frutas y hortalizas es muy equivocada. Porque así como suben, la semana que viene van a bajar. Y a nadie se le ocurriría que la semana que viene el bolsillo de los argentinos se beneficia, o la inflación se reduce, o la pobreza se reduce, porque bajó el pimiento, el tomate. Nunca jamás en la historia del periodismo argentino se publicó la noticia de que bajó. Creo que la carne sí, o el pan, pero las frutas y hortalizas nunca. Porque es algo que ocurre todo el tiempo. Después de cualquier suba, inmediatamente lo que ocurre es una baja. ¿Y por qué es tan saltimbanqui el mercado? Bueno, esa sí es un tema pertinente, que es lo que me permitiría un poco explicar mi enojo. Cumplo este año 68 años, me recibí de agrónomo en el 79, o sea que ya son 45, ¿verdad? Estudié agronomía en el 74, así que son 50, y elegí ser agrónomo en el 68, a los 12 cuando llegué al Delta, no siendo de familia agricultora, mis abuelos inmigrantes pero urbanos, y mis padres profesionales universitarios. Yo llegué al Delta, vi pasar las canoas con fruta y dije, esto es lo que yo quiero ser. ¿Te imaginas que del 68 a la fecha, la brecha que tenía Argentina de desarrollo relativo con todos sus vecinos, inclusive Chile, que en el 68 era un país pobrísimo y atrasadísimo, era por entonces súper favorable a la Argentina, y hoy estamos atrasadísimos en relación a Perú, a Colombia, yo diría que en algún aspecto hasta Paraguay, ni que hablar de Brasil, ni que hablar en algunos aspectos de Bolivia. Entonces, ¿por qué hace tantos años que la fruta y horticultura argentina no progresa como la hacen los de sus vecinos? ¿Es por un problema de la pereza de los productores, de la inexistencia de suelo, agua? No, es problema político. Es exclusivamente problema, consecuencia de las pésimas políticas frutihortícolas que ha tenido la Argentina. Yo diría que yo conozco desde siempre, a pesar de que es cierto, se invirtieron 600 millones de dólares en el mercado central en la década del 70 y 80, y se lo inauguró para que fuera una catedral de la frutihorticultura, la verdad que no se lo logró. ¿Y vos crees que las malas políticas que finalmente terminan desestimulando la producción son las que provocan muchas veces que los productores no tengan armas para, digamos, tener oferta constante de algún producto, o sean vulnerables a las situaciones climáticas que después afectan los mercados, digamos?
¿Cómo vinculas la falta de política con esto que te preguntaba, digamos, que los precios suban mucho de golpe, bajen de golpe, que no haya estabilidad en los mercados? Lo planteas perfectamente. Recuerdo cuando le explicamos a Duhalde en el año 2001-2002, cuando estábamos diseñando un proyecto frutihortícola para la vera de la autopista Presidente Perón, tratamos de explicarle a Duhalde que era un cinturón verde. Y Duhalde dijo, claro, yo sé lo que es un cinturón verde, se parece a la autopista Riccieri. Hay chicos remontando barriletes, picaditos de fútbol, asado, gente que le lleva al perro a hacer pis y caca. Y le decimos, Duhalde, usted es gobernador entonces, después fue presidente de la nación. Usted podría ir a Holanda y mirar lo que es Westland North, 14.000 hectáreas de invernáculos que valen $1,500,000 cada uno por hectárea, y están ubicados en un lugar tan inhóspito como si dijéramos acá Río Gallegos. Entonces, la ausencia de crédito, la ausencia de rentabilidad, la ausencia de moneda, la ausencia de política, la ausencia de instituciones, finalmente hace que tengamos una frutihorticultura más o menos tan primitiva como la del tiempo en que yo me recibí, frente a un mundo que no está detenido, porque el mundo avanza. Lo que ha avanzado Israel, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia, Chile, en estos 50 años, ha sido pasmoso. Argentina también en algunos rubros, no en frutas y hortalizas. Y es un síntoma, en todo caso, esto de que estemos mirando tanto los precios, solamente un síntoma de otra, me parece, consecuencia más grave a mí de la falta de una política de estímulo a la fruticultura, que es que no somos buenos comedores, no consumimos toda la fruta y verdura que debiéramos como digamos, sociedad civilizada que se supone somos. Yo creería que hoy el principal problema de la Argentina es la pobreza. Se planteaba inseguridad, inflación, macroeconomía. El principal problema de la Argentina es pobreza, porque un país que en democracia ha logrado multiplicar la pobreza del 5% con que la dejó la dictadura, al 60% con que la heredó Milei, en fin, indica un problema. En 40 años no creo que haya ningún otro caso en la historia de la humanidad de una democracia que en 40 años hizo decuplicar la pobreza. El segundo problema probablemente es que como consecuencia de este problema de pobreza o como generador, ahí ya entraríamos en la cuestión huevo-gallina, no sabemos si la pobreza es la consecuencia de las políticas o las políticas son la consecuencia de la pobreza. Lo que sí sabemos es que tenemos un desbarajuste total de presupuesto, política monetaria, financiera, cambiaria, y en ese contexto, evidentemente, hay productos que son más resilientes. La soja, aunque aún la soja, Argentina en estos 20 años tendría que, desde la crisis de la 125 a la fecha, Argentina tendría que haber duplicado la producción de cereales y oleaginosas. Y estamos más o menos estancados. No, bueno, entonces, salió el otro día el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera diciendo que corre peligro la existencia de la industria de la soja en la Argentina. Y la verdad, si tenemos compañeros míos de facultad que me cuentan, estamos hablando de Bartolomé, don Mario, que en Brasil y en Estados Unidos la productividad de la soja crece al 1% anual, quiere decir que en 20 años la productividad creció más o menos 25% por hectárea, y en Argentina está estancada. Entonces, efectivamente, la soja es un producto que aguanta, por eso se banca las retenciones, pero vamos a decir lo siguiente. Si los sojeros no tuvieran retenciones, si tuvieran un 35% más de ingresos, es muy probable que algún sojero chico de la periferia de algún pueblo se podría haber puesto a hacer frutas y hortalizas, porque tendría rentabilidad, capital, crédito, patrimonio. Así que son vasos comunicantes. Las políticas antiproductivas de la Argentina, por supuesto que castigan más a los sectores que requieren más conocimiento, más tecnología, más tiempo, porque aunque una hortaliza se cosecha en el año, es un cultivo anual, requiere, no es solamente sembrar tomate y cosecharlo, hay que adquirir, y ni que hablar si ponemos un invernáculo, un riego por goteo, ¿no es cierto? Entonces, son todos proyectos que se amortizan en el tiempo, que requieren cada vez más idoneidad. Cada 10 años cambian las variedades, cambian las tecnologías. Ahora viene la hidroponía, o ya muy pronto el ozono en el suelo o la electroactivación de las semillas. Estas tecnologías requieren un sector dinámico.
¿Y qué deberíamos hacer para dejar de discutir de verduras en los medios solamente cuando hay problemas en los precios, de suba de precios? Que finalmente son un síntoma de la inestabilidad productiva de un sector. Bueno, si nosotros pudiéramos tener un periodismo muy lúcido como el que hace Bichos de Campo, que en lugar de estar exclusivamente en el espasmo, trata de hacer una reflexión más holística, más sistémica, más estructural, yo creo que tendríamos un avance. Una parte de los problemas argentinos, en fin, Milei y Cristina se cansan de despotricar contra el periodismo, y la verdad que, en fin, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Pero debemos reconocer, hemos compartido juntos el Círculo de Periodistas Agrarios, hay un periodismo que debería ser consciente de que este problema es de todos, inclusive de la comunicación. Sí, sin duda, sin duda. Por eso te pregunto y por eso arranqué y por eso quería filosofar sobre esto. El precio del tomate, no preguntándote lo obvio, que hubo heladas, que hay poca oferta, que ya se va a acomodar, que no nos pongamos nerviosos, que compremos otra cosa mientras tanto, y todas esas frases de ocasión para preguntarte cómo dejamos de discutir en estos términos, pero porque tenemos oferta de tomate suficiente, porque tenemos invernaderos que no sufren las contingencias climáticas, qué sé yo. ¿Cómo mejoramos la fruticultura para no tener que estar siempre en vilo? Esto es la pregunta. Yo creo que estamos en un dilema que es, el kirchnerismo mantuvo este pulmotor a fuerza de consumo, sin inversión, sin renovación tecnológica, empresarial, sin crédito, sin moneda, a fuerza de plan platita. Ese modelo creo que está agotado y el electorado así lo decidió. Ahora viene un tema, necesitamos inversión y no la estamos logrando, ¿verdad? Entonces aparece el dilema. No la logramos porque el Parlamento no está haciendo lo que le corresponde, no la logramos porque el presidente ha sido electo y no tenía un verdadero plan, no la logramos porque no somos confiables, no la logramos porque una vez más resolvemos el problema incumpliendo contratos, en este caso el de los jubilados. Esto requiere un cambio grande. Se plantea que el presidente es muy disruptivo. Yo lo veo bastante poco disruptivo. En todo caso es un cambio que nos comprometería a todos. Todos tenemos que cambiar un poco nuestros modos. Claro, entonces podemos ver países que efectivamente han hecho grandes cambios. No es la Argentina porque la verdad que todos los cambios, hasta el de la dictadura a la democracia, no ha sido tan trascendente como debió haber sido. Cambios drásticos, hay países que hicieron como Irlanda, como Nueva Zelanda, si quieren Israel en su modelo exitoso, ahora tal vez en medio de una crisis muy grande, Letonia, Perú, Chile, en fin, acá nosotros necesitamos desatar un proceso de inversión, de desarrollo de las fuerzas productivas. Yo tengo la sensación que flirteando con Elon Musk y con Orbán no va a alcanzar. Mariano Winograd, muchísimas gracias por estas aclaraciones necesarias de por qué te molesta tanto discutir sobre el precio del tomate cuando deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para apuntalar la producción de tomate. Claramente. Quisiera pedir un derecho a réplica. Discutir contigo es valioso porque utilizas un artilugio, una noticia, digamos, de par en las rotativas, pero para debatir el fondo de la cuestión. Eso es valioso. A partir de una cosa anecdótica discutimos el fondo. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo. A vos, Matías, gracias por llamarme. Colonia Agropecuaria, un punto de encuentro. Con la mejor información agropecuaria por AM 550 Radio Colonia.